Bette se arregló el cabello frente al espejo y con la sonrisa más encantadora se dirigió hacia el actor Frank Eaton, su compañero en la película Dangerous. ¿Por qué no coquetear con su compañero de rodaje? Oh, prepárate, John Crawford, Bette Davis va a mostrarte lo que es un verdadero coqueteo. Bette logró captar la atención del apuesto Franchot y se hicieron cercanos. John Crawford nunca se lo perdonó y se vengó. Pronto se casó con Tom, mientras que Bette recibió un Oscar por su papel en esa película. Dicen que este incidente fue el inicio de la famosa rivalidad entre las actrices. Hollywood era demasiado pequeño para dos estrellas. La afilada lengua de Bette Davis superaba a la de Crawford en cuanto a comentarios mordaces. En una ocasión, Davis dijo, ¿por qué interpreto a mujeres malas tan a menudo? Porque no soy mala. Quizás por eso John Crawford es tan convincente en el papel de una dama. La respuesta de Joan no se hizo esperar, pobrecita Bette. Parece que en su vida no ha tenido ni un solo día feliz ni una sola noche feliz. Si Crawford era considerada una belleza clásica, la apariencia de Bette era para gustos más particulares, párpados pesados, barbilla afilada, ojos grandes. Pero su carácter, plasticidad y temperamento eran impresionantes. Las actrices jóvenes le temían, con una sola palabra, podía cambiar completamente la atmósfera. Algunas jóvenes estrellas de Hollywood me recuerdan a la vieja casa de campo de mi abuela, todo está bellamente decorado en el frente, grandes columpios en la parte trasera y nada en el ático, decía Bette Davis sobre las actrices jóvenes. Incluso Marilyn Monroe se ponía nerviosa al ver a Bette. El nombre real de Bette era Ruth Elizabeth Davis. Nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts, en una familia compuesta por el abogado Harlow Morrall y la ama de casa Ruth Davis. A la edad de 5 años, la niña anunció a su familia: «Me llamo Bette. No responderé a ningún otro nombre. Nada de Lizzie, Betsy, recuérdenlo». Cuando Bette tenía 7 años, sus padres se divorciaron y ella, junto a su madre y su hermana, se mudaron a Nueva York. Durante las vacaciones de verano, las hermanas Davis trabajaban como camareras y vendían boletos de cine. A los 12 años, Bette fue al teatro por primera vez y comenzó a soñar con el escenario. Eva Le Gallen, propietaria de una famosa escuela de teatro en Nueva York, aceptó ver a la niña. Después de algunos ejercicios, Eva sacudió la cabeza con desaprobación y le dijo a Ruth Davis: «Señora Davis, debo decirle que su hija nunca será actriz. Le aconsejo que aprenda una profesión útil, como mecanografía». Bette casi se echó a llorar, pero su madre la sacudió. «Debes luchar y no derrumbarte». Afortunadamente, John Anderson aceptó ver a la joven Miss Davis y la admitió en su escuela de teatro. Había algo especial en esa delgada muchacha con ojos grandes que hizo que el señor Anderson creyera en ella. Con un solo gesto, Bette podía expresar sus emociones. La recién graduada de la escuela de Anderson tenía un pequeño papel en la obra Broadway del director George Cukor, pero poco a poco aprendió los monólogos de la protagonista. Un día, la actriz principal se sintió mal y Bette la reemplazó exitosamente. Después del espectáculo, el director invitó a la señorita Davis a celebrar el éxito en un restaurante, pero ella se negó. Una semana después, Bette fue despedida del teatro y se fue a conquistar Hollywood. No se desanimó, como si supiera que llegaría el día en que ella misma decidiría dónde y con quién actuar. El productor Samuel Goldwyn vio una foto de Bette Davis y se rió. ¿Pagarían los espectadores por ver en la pantalla a esta chica con ojeras y un traje mal ajustado? Difícilmente. Qué equivocado estaba. Unos años después, se retractaría de sus palabras y se disculparía con Bette. Universal Studios hizo varias películas con Bette Davis, pero no tuvieron éxito. Además, el jefe de producción, Carl Laemmle Jr., comentó de manera despectiva que Bette tenía aproximadamente el mismo atractivo sexual que Slim Somerville, un actor cómico conocido por su apariencia poco atractiva. Sin embargo, Bette Davis luchó desesperadamente por su lugar bajo el sol y persistió en su búsqueda del amor.
A los 24 años, se casó con su compañero de escuela Harman Oscar Nausen, un músico de jazz. Al mismo tiempo, tuvo un golpe de suerte, consiguió el papel principal femenino en la película The Man Who Played God. La compañía Warner Brothers firmó un contrato con ella y le ofreció un salario 10 veces superior al de su joven esposo, quien tocaba jazz en clubes. Dicen que cuando Bette recibió su primer premio de la Academia y llamó a la estatuilla Oscar, lo hizo para molestar a su esposo, diciendo: «La parte trasera de la estatuilla me recuerda a ti, querido». Unos años después, el matrimonio de Bette y Nausen se deshizo. Su esposo no pudo soportar el éxito de su esposa y su infidelidad, ya que Bette tuvo un romance con Howard Hughes. Dedes trabajaba incansablemente, se levantaba temprano, iba al estudio, se maquillaba, ensayaba, filmaba, y luego regresaba a casa para caer rendida en la cama y empezar de nuevo al día siguiente. Comenzando con pequeños roles, con el tiempo Bette se convirtió en la actriz mejor pagada de América, la primera dama del cine estadounidense. Creó personajes fuertes y dominantes. Muchas actrices temían interpretar personajes poco atractivos y rechazaban esos roles, pero Dedes no tenía miedo de parecer poco atractiva e incluso repulsiva, y veía esto como una oportunidad para demostrar su rango actoral. Para el papel de la reina Isabel, Bette se afeitó las cejas y se cortó el cabello al rape. Estaba dispuesta a sacrificar incluso su felicidad personal por un buen papel. Pero, con el paso del tiempo, la felicidad seguía siendo esquiva. Después de interpretar a la bella sureña Julie Marsden en la película Jezabel, surgieron rumores de que obtendría el papel de Scarlett en Lo que el viento se llevó, pero prefirieron a la desconocida Dedian Lee. En 1940, Bette tuvo un romance con el actor George Brent, su compañero en la película The Great Law. Brent le propuso matrimonio, pero ella rechazó la propuesta porque se había enamorado de Arthur Farnsworth, un gerente de hoteles. Bette y Arthur Farnsworth se casaron en diciembre de 1940. El segundo matrimonio de la actriz inicialmente parecía ideal, pero Arthur resultó ser alcohólico. Bette también comenzó a beber whisky, y las peleas sacudieron su hogar. El segundo matrimonio de Bette terminó abruptamente. Su esposo, después de beber en exceso, cayó en su casa y, 2 semanas después, se desmayó en una acera de la ciudad en presencia de Bette. Los médicos diagnosticaron una hemorragia cerebral traumática. Falleció 2 días después, sin recuperar la conciencia. A Bette le costó mucho esfuerzo y dinero salir de esta situación limpia. Muchos la sospechaban de estar involucrada en la muerte de su esposo. El jefe de Warner Brothers, Jack Warner, usó su influencia para resolver rápidamente la investigación. 2 años después, en 1945, Dedes se casó con el artista William Grant Sherry. En este matrimonio nació la única hija de Bette, Barbara. Dedes se convirtió en madre por primera vez a los 39 años y consideró retirarse de su carrera. En ese momento, en Hollywood, Darryl Zanuck leía un excelente guión de All About Eve y decidió que solo Bette Dedes podía interpretar a Margot Channing, una primadona ingeniosa, inteligente y brillante que se convierte en víctima de intrigas. Pero, ¿cómo ofrecerle este papel a una actriz rebelde, a quien llamaban la primera bruja de Hollywood? Arruinaría todo, exigiría reescribir el guión y crearía problemas para todos. Para su sorpresa, Dedes leyó el guión, lo llamó el mejor de su vida y aceptó el papel. Darryl Zanuck y el director Joe Mankiewicz se preparaban para lo peor, pero ocurrió un milagro. La actriz, que había intimidado a la mitad de Hollywood, parecía transformada. En el set de filmación, Bette era un ejemplo de concentración y serenidad. La razón era simple: Bette estaba enamorada de su compañero, el actor novato Gary Merrill, y sentía por él algo que nunca antes había experimentado. En 1950, Bette interpretó brillantemente a una estrella de Broadway en la película All About Eve, lo que le valió otra nominación al Oscar y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. Mientras tanto, Bette se divorció de William Sherry y se casó con Gary Merrill, quien era 7 años menor que ella.
El divorcio de Dedes con Cerry fue difícil, ya que se descubrió que él tenía un romance con la joven niñera de su hija. Después de la boda con Gary, Bette soñaba con tener una gran familia, pero no pudo quedar embarazada de nuevo. Gary adoptó a Barbara y la trató como a su propia hija. En enero de 1951, Dedes y Merrill adoptaron a una recién nacida a la que llamaron Margot. En 1952, adoptaron a un niño llamado Mago. La familia se mudó a una gran casa en Malibú. Bette controlaba cada paso de sus hijos y los rodeaba de tanta atención que esto se volvía agobiante. A su hija Margot se le diagnosticó una grave enfermedad congénita del cerebro, y a los 3 años fue internada en una institución especializada. El carácter de Bette empeoraba con los años. Se volvía celosa de Gary con sus colegas y hacía su vida difícil. Gary Marrow pensaba cada vez más que se había enamorado de una Bette Dedes completamente diferente, una estrella de cine brillante y excéntrica, no de esta mujer envejecida, desarreglada y ocupada con las tareas del hogar. Un día le dijo: «Eres la gran actriz Bette Dedes». «Yo pensaba que solo era la señora Merrill», respondió ella. El amor se fue apagando gradualmente, y después de 10 años ya no quedaba nada de él. En 1960 se divorciaron. Dedes comentó con tristeza: «Gary rompió mi corazón. Mató mi sueño. Esa mujer ya no existe». A Bette le esperaban aún 20 años de vida llenos de desafíos: la muerte de su madre, la traición de su hija Barbara, la enfermedad y la soledad. Cuando en 1977 Joan Crawford falleció, Bette Dedes comentó: «Se supone que solo se debe hablar bien de los muertos». ¿Joan Crawford murió? Bueno, eso está bien. Sobrevivió a su rival por 12 años. Después de su muerte, Bette Dedes dejó una fortuna valorada entre 600,000 y $1,000,000. La mitad de esta suma fue para su hijo adoptivo Michael Marrow, y la otra mitad para su secretaria y compañera Catherine Sarmac. Su hija Barbara no recibió nada debido al libro que escribió sobre la vida con su madre, lo que ofendió mucho a la actriz. Barbara describió sus disputas y conflictos sin dudar en contar los intentos de su madre por retener a Gary Marrow. Durante toda su vida, Bette Dedes apoyó económicamente a su madre, a sus 3 hijos y a sus 4 esposos. Murió a los 81 años el 6 de octubre de 1989.
Всех сил я пыталась вырваться, а он все продолжал говорить, постоянно упрекая себя. This woman has hounded me down. Oh, thanks. I'll smoke it later.